So settle Pregunté hacia Papá del mío. Estamos en el Urbano de Manizales y les vamos a mostrar cómo se vive este evento. Ojo pues, arranca la 15ª versión de el Urbano de Manizales. Ojo, a mucho honor y mucho orgullo, de 15 versiones he ganado 9. Y hoy estoy con nada más y nada menos que mi hermano Rafael Gutiérrez. Que no ha ganado ninguna, pero porque Marcelo no ha dejado, pero bueno, aquí primera vez afuera de la pista. Este evento se disfruta mucho desde adentro, pero desde afuera sí que me ha parecido una locura. Entonces nada, acompáñennos que vamos a mostrar el urbano desde adentro. Miren esto no es de quedarse con la llanta, eso es un platazo, porque el salto viene desde allá hasta acá creo, y ahí, por suerte no salió de cabezas. Bueno, aquí los sustos empiezan desde bien al principio. Aquí esta sección de escalas mítica. ¿Cuál es el tema? Hay dos saltos posibles, uno fácil, uno difícil. Aquí donde vemos que se quedó Slavic es el complejo, más técnico, más empinado. Pero bueno, se ve que van por todas, porque todos los pros salieron a hacerlo a la primera. ¡Ay! Ay, mire este man, mire ese man, sí. Él empata. O sea, aquí tiene hueco. Bueno. Es que esa es la parte dura de este vuelo. Muy parecido al de Guanajuato, que la salida es, como digo, de irtera a pegar a pared, es un movimiento técnico, la verdad. Hay pocos que lo han hecho bien. Y encima de todo hay una regla, hay que tocar la pared. Si no la toca, no cuenta, descalificado. Pero al estar el salto con hueco hasta la pared, eso hace que sea aún más complicado y más técnico. Eso, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Si se dieron cuenta, él salta, toca la pared, así inclinado y cae otra vez. El error fatal es cuando saltan y se quedan vertical, van para abajo. Ay, bueno, hay formas de pasar el wall ride. Esta es una de las más miedosas, es saltar y pegar. Fue un poco tímido, tocó solo con la de atrás, salió bien todo menos mal. ¡Vamos, Mini! ¡Vamos, Juanfer! Y así es como sí se pasa, talento de sobra, estilo de sobra, te puchas y se ven como favoritos. La forma de vivir un evento de estos, cada que me pregunta Marcelo, ¿dónde me paro a ver el evento? ¿Qué hago? Llegar temprano. Hacer la caminata de arriba abajo con cuidado viendo las prácticas y después sigue la quali y la final, pueden subir de nuevo y bajar otra vez a ver la final desde abajo. Estamos en la cuarta curva de la pista y aquí es donde muestra la importancia de la paciencia, porque la gente llega acá afanada al vértice y no le da para coger la curva, tienen que llegar acá con paciencia, abrirse muchísimo porque hay que entrar de bunny hop a unas escaleras en mega curva, que eso es duro, es muy técnico. ¡Vamos, Tiven! ¡Vamos, Tiven! Ahí está la propia muestra. Entre más pro el corredor, más puede tomar el riesgo de tomar la parte más alta de este escalón. Aquí estamos. Aquí la gente cuando veía los videos, cuando estábamos corriendo, se impresionaba porque uno caía de la curva a pedalear. ¿Qué pasa? Los vanos tan corticos que donde quepa un pedalazo hay que meterlo. Y estas escaleras pudieran ser más empinadas, entonces toca ganar inercia con unos pedalazos. Esta sección, el secreto está en abrir mucho al bajarse de las escaleras y en buscar el mejor ángulo acá, lo más pegado posible. Antes era por la losa, pero pusieron esa malla y ya es más peligroso porque es más largo. Vamos a ver cómo entran aquí, cómo entra el siguiente. Yo lo creo. Miren bien lo que hace este man. Se va por dentro del poste, pero hay mucha gente que no sé por qué se viene hasta acá. Entonces perder tiempo, metros de más. Hay que siempre buscar línea más recta, menos tiempo. Hasta que por fin mejoraron el salto. Ese es un peralte que cuesta mucho porque sale uno de vuelo con recepción. Es complicado, pero este año quedó espectacular. Ya con muy buena lija y una caída muy decente. Bueno, este saltico sí que vale la pena cogerlo esta vez. Por fin, full lijita, no se va a derrapar, full seguridad y coger toda la velocidad posible para lo que sigue. Estamos aquí en el Urbano con Rafael Gutiérrez. Ya saben, si se quedan hasta el final, están los comentarios de la caída de Juanfer, que estuvo dura. Y también los invito, suscríbanse por favor, campanita y sean parte de esta comunidad. Pero estaba lleno que muchas veces, ¿o no? Público. Bueno, no sé si uno, cuando uno está corriendo de pronto no ve tanto, pasa solo acá jugándose la puta vida. Solo caras gritándole a la una. Nuevo obstáculo, el wall ride de malla. Interesante.
Bueno, como saben, los obstáculos, todos los corredores pro tienen que tocarlo con las dos ruedas. El salto está buenísimo, además que combina con la caída natural de la calle, entonces está bien divertido. No lo he hecho, me gustaría, la verdad, estoy celoso de no estar corriendo esta vez. Está celoso, dice. Está feliz donde está. Aquí ya iba viendo negro, pero pedaleaba como daba, de pronto sentado, los pedalazos más duros que pueda dar. Entonces, Miso, todo bien. Aquí la gente emocionada, de verdad que traer este deporte aquí a las calles de la ciudad se siente. Qué bien se siente, desde adentro, desde afuera de la pista. Cosas como esta es lo que exige estar preparado físicamente, entrenar, que la gente dice downhill o bajito, que la gravedad. Aquí es donde se ganan carreras, pues se pierden. Y como decía Rafael. ¿Y la pista que es de minuto y medio? ¿Qué? Exacto, de minuto y medio. Sí, no se puede perdonar. Un pedalazo marca la diferencia. Aquí ha habido de todo, salto, el step up step, down, un salto pequeño. Ah, bueno, eso también se las puedo pasar. Yo no sé si mi rayo con el urbano es una caída que tuve muy fea. Me fisuré 2 vértebras, me fisuré 2, me fracturé 3. La caída más fea de mi vida fue acá en Estados Unidos Urbano 2011. Entonces sí le tengo un respeto al urbano. El salto era el más grande que ha habido y me empunté. Todo salió muy mal. Pero bueno, aquí ya desde afuera sí que se siente bien eso. Fue madre totazo el que se pegó Juanfer. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, no, lo esperábamos. Obviamente entró a tope, le confió más de la cuenta, se derrapó en el video, se ve. Afortunadamente está bien. No sabemos si para una carrera decente, pero no le pasó nada mayor. Afortunadamente aquí cayó. Qué golpe tan bravo. Son cosas que pasan, riesgos que hay que asumir. Este man juega mucho las cartas. Ahí se le fue la carta. What happened? Did something happen? For my settings. Did you see that? No, what happened? Like I was having like a good run, but until the end, when there is this pedaling long section, I was shifting down for lighter gears for the chicane, and I shifted up like 3 gears, and I did a strong pedal stroke, and I smashed the chain. Damn. So in the last turn, the chicane, I was like, no pedaling, and last jump, no pedaling. I know what was your problem, man. Too much power here. So settle down for finals, and it's gonna be okay. We'll save the old school guys. Yeah, man. I will fight for us. Now that I'm part of it, Are you, yeah, you please already give me also- the welcome to the 3rd floor. You are almost retired, so it's like Having a good time like here us. with those guys. ¿Qué pasó? No, yo no sé, marica. No, yo sí sé, le entraba toda mierda. No, ni que la me... Pero, Acostado. bueno, no, me sentía muy bien, me estaba divirtiendo mucho, los entrenamientos estuvieron una belleza, pero no sé ni qué pasó, fue todo un momento a otro. Acostado como si fuera un peralte de madera espectacular. Ay, no, es que yo estoy bien. Por eso mismo, este man se reventó. Se vienen cosas mucho más importantes que esta, siendo esta. Te felicito y cuéntanos su experiencia en urbano, una mujer en urbano. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, emocionada de hacer las cosas este año. Creo que era lo que quería hacer y cada vez me preparaba como para Copa del Mundo. Siento que esta confianza da mucho más. Y a una persona como tú, con la experiencia que tienes, a tu bici le haces algo diferente para acá. Sí, colocamos un poco más de las suspensiones y las ruedas para que no quede tan blandita. Y pensar en bici enduro, No me gusta tanto porque siento que no salva tanto como la bici de downhill para hacer las cosas que quiero hacer, porque son cosas nuevas, entonces la disfruto mucho más que toda esta carrera. buen punto. Pues te agradezco y muchas gracias, te felicito. Gracias a ti. Yo sí le quiero preguntar, usted se levantó hoy y ¿qué esperaba? La verdad, después de venir del año pasado con un par de problemas mentales, pues de concentración y todo, la verdad, esta carrera venía muy concentrado y con muchas ganas de ganar, entonces creo que todo se dio. Sí, de seguro, la verdad me ayuda bastante ganar esta carrera y más con Slavik que fue tan apretado todo, estuvo muy interesante la cosa hasta el final. No, tremendo, qué bueno haber cogido al ganador de esta carrera de la 15ª edición, el Mini Warrior Sebastián Holguín. Mini, gracias, weón, y lo felicito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un evento diferente, un video diferente con Rafael Gutiérrez, mi hermano, que parto de agradecerle a él por la compañía y agradecerle a Chigüiro y al eventazo que se monta la fiesta Manizales que hace a Slavik, que estaba detrás de usted bailando también. Come here, siga come bailando Slavik. He's dancing. Aquí pasan estas cosas, tener estos hermanos de la bici, del mundo. También a gozarse este evento, vengan más.
a la Feria de Manizales, a este evento deportivo que es de los más vistos de la bicicleta en el país, sin duda alguna. I want to say thank you to everyone who's around here, who's watching NFTV, because it means for us as a riders, it means so much, and you are guys creating such amazing vibe around this race in Manizales. For me, Manizales is Mecca of mountain biking in Colombia, and I'm happy to be here, and I'm gonna come for sure next year. Have fun, guys, and thank you for watching. Hasta la próxima, ya saben, suscríbanse, campanita, cosas esos eventos, esos videos son para ustedes. Así que, thank you guys. Thank you. Hey, well done.